El día de hoy vamos a hablar acerca de la inflación, pero primero tenemos que preguntarnos qué es la inflación. La inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en un país en un tiempo determinado. Es generalizado debido a que engloba a la gran mayoría de los productos que se comercializan en ese país y es sostenido debido a que es continuo en el tiempo. La inflación tiene efectos buenos y malos en las economías de los países dependiendo de cómo se ha manejado. Entre los efectos buenos o efectos positivos que podemos encontrar a la inflación puede ser un aumento en el consumo o un colchón que le sirve a los países para controlar sus crisis económicas. Entre los efectos negativos podemos encontrar una depreciación de la moneda, una subida inesperada de precios o la huida de capitales debido a la falta de confianza en las monedas y a la devaluación del valor del ahorro. Ahora, ¿cómo se ha controlado en Colombia después de la Constitución de 1991 la inflación? Bueno, tenemos que la Constitución de 1991 regula las funciones del Banco de la República como banca central como autoridad para controlar la inflación, siendo autoridad monetaria, cambiaria y crediticia de la República de Colombia. También se crea la Ley 31 de 1992 que el Congreso hace para que el Banco de la República sepa a qué ceñirse y hace que el Banco de la República tenga que presentar informes al Congreso de la República para controlar lo que se está haciendo con la política monetaria nacional. Esto ha permitido que la inflación en Colombia baje desde un 25% cuando se proclamó la Constitución en 1991 a un casi 4% como está en 2019. El Banco de la República tiene como objetivo evitar que medidas populistas afecten de manera negativa la política monetaria colombiana, que los agentes externos se dediquen a especular con nuestra política monetaria, ya llámese grandes bancos, inversores, etcétera, y que la inflación esté lo suficientemente controlada para que el aumento de los salarios y la distribución del ingreso en las familias más pobres del país no se vea afectado debido a una subida progresiva de la inflación. Ahora hablaremos sobre los logros en la disminución de la inflación colombiana. La política monetaria en Colombia, en nuestro concepto, mejoró ostensiblemente después de la Constitución de 1991, porque la misma se independizó del gobierno central y pasó a manos de un ente independiente, como lo es el Banco Central o Banco de la República. Esto ha permitido que se hayan obtenido varios logros en favor de la economía nacional, del Estado, el país y la sociedad en general. Entre esos logros tenemos, primero, la estabilidad de la inflación que desde entonces fue bajando hasta llegar hoy y durante los últimos años a nivel de un solo dígito alrededor del 4% anual. Segundo, la devaluación del peso ha sido simétrica en los últimos 10 años, con la excepción de una rápida pérdida de valor este año por factores relacionados con la pandemia del COVID-19. Tercero, la elaboración del presupuesto nacional cada año se ha facilitado con niveles de inflación constante, e igualmente la inversión social y en infraestructura ha podido crecer debido a que el valor real de nuestra moneda se ha mantenido en niveles relativamente estables, conllevando al crecimiento económico de Colombia. Uno de los objetivos de cualquier país es mantener su economía en constante crecimiento. Y debido a que la inflación en Colombia es relativamente baja, el poder adquisitivo de los colombianos ha crecido en términos reales en los últimos años, e igualmente el Producto Interno Bruto per cápita, con la excepción de este año 2020 por factores imprevistos y exógenos a la política monetaria como lo es el COVID-19 y la conocida cuarentena. Pero, aún así es interesante preguntarnos si hubiera sido peor tener una inflación desbordada como en Venezuela. En conclusión, podemos decir que con la separación e independencia del Banco de la República del Gobierno Nacional, después de la Constitución de 1991, se logró una mejoría y saneamiento en el manejo económico del país, obligando al gobierno central a ser más ordenado, menos derrochador y más cuidadoso en el nivel de gasto,
al no disponer de la máquina de hacer billetes como ocurría antes de la Constitución que hoy nos rige. Todo lo anterior además trae una mejoría en la equidad de la población, pues las personas asalariadas viven de su ingreso. Entonces esto evita que los sueldos de estas personas pierdan su poder adquisitivo. Estos son los logros de la política monetaria en el manejo inflacionario colombiano que se reconocen a nivel mundial por los organismos multilaterales financieros. Antes de la Constitución de 1991, Colombia presentaba una inflación demasiado alta, incluso más alta que la inflación de América Latina y el Caribe, resaltando de este punto que el Banco de la República dependía del gobierno regente para la toma de decisiones, es decir, el control político aseguraba un control económico. A esto se le evidencia que cada vez que una nueva presidencia subiera al poder, esta tomaría las decisiones monetarias y el Banco de la República no tendría justificación sobre esto. Es decir, que con cada nueva presidencia, las decisiones que se hayan tomado hasta ese punto o se fueran a tomar fueran totalmente distintas y ciertas ideas no permitieran reducir la inflación en ese momento del país. A esto también se le suman los eventos ocurridos dentro del siglo XX, tales como el Bogotazo, la creación de las guerrillas tales como las FARC o el M-19 y todo el conflicto armado que esto conllevó hasta el posterior narcotráfico que tuvo que combatir el país. De la Constitución de 1991 se estableció una mayor libertad por parte del Banco de la República respecto al poder público. Así como Colombia es un estado laico donde la Iglesia se separa de las decisiones del poder político, gracias a la Constitución de 1991 se logra que las decisiones del Banco de la República no tengan influencia directa del poder político del momento. Y si bien la inflación se redujo a niveles de un país desarrollado a partir del 91, esto no significa que se haya logrado detener la inflación. Prueba de esto es que hoy en día las estimaciones del Banco de la República referentes a la inflación del país no han sido acertadas. En referencia a lo anterior, tenemos que la inflación no es fácil de predecir. Esto se debe a que todos los eventos contribuyen a el alza o el declive de la inflación del país, ya sean huelgas, paros, desastres naturales, agricultura, exportación o importación, entre muchos más. Esto significa que las estimaciones que el Banco de la República hace para la inflación a cierto momento suelen cambiar en cuanto a la práctica, puesto que el Banco de la República no puede tener en cuenta todos los aspectos que además no se pueden predecir directamente, tales como los desastres naturales. La reducción de la inflación implica que el valor de la moneda permita la adquisición de más bienes por el mismo precio, es decir, que la moneda se vuelva más valiosa. Un ejemplo es que con el mismo salario que tenga una persona, en lugar de comprar una casa, pueda comprar dos sin aumentar la cantidad de dinero que gana. Y este es otro problema que tiene que enfrentar el Banco de la República, puesto que esto requiere grandes costos para lograrlo, ya que se tendría que reducir la cantidad de dinero a usar para la misma cantidad o más bienes, es decir, que exista un menor gasto para las mismas necesidades. Algo que se ha evitado hacer en Colombia ha sido la implementación de más papeles moneda, o billetes como se les conoce, hacia el mercado, puesto que esto tendría, a diferencia de lo que se puede creer, el efecto contrario que se busca, es decir, aumentaría la inflación en lugar de disminuirla. Como ya se explicó en anteriores puntos, la inflación al reducirse aumenta el valor de una moneda, es decir, permite la obtención de los mismos bienes a un menor precio. Al implementar más papeles moneda, esto devaluaría el valor de la moneda y causaría el efecto contrario, aumentaría la inflación, puesto que se necesitaría más dinero para obtener la misma o más cantidad de insumos que se consumían anteriormente. Para cumplir sus objetivos de mantener las tasas de inflación bajas y constantes en el tiempo. Con el fin de entender estos retos, tocaremos 4 puntos fundamentales, los cuales son el contexto, con esto hacemos referencia a la normativa bajo la cual se planteó el Estado colombiano,
una revisión de las cifras arrojadas en el 2019 para poder apreciar los resultados de las políticas que ha tomado el Banco Central, una mirada al 2020 y por último, una mirada al futuro económico del país. Iniciando por el contexto, tenemos que tener en cuenta que en Colombia la Constitución de 1991 estableció que esta era un Estado social de derecho, lo cual hace que este Estado adquiera ciertas obligaciones. Esto ocasiona que el Banco Central tenga que adoptar medidas para mitigar los efectos económicos que estas obligaciones ejercen sobre la economía, dado que estas obligaciones requieren de grandes inversiones del PIB. Mirando el 2019, tenemos que las cifras arrojadas estuvieron dentro del margen de lo esperado para el Banco de la República, obteniendo tasas de inflación del 3.8% y con un máximo esperado del 4%. Esto nos indica que la tasa de inflación estuvo próxima al máximo o al tope esperado por el Banco de la República, dentro de sus objetivos. Sin embargo, por otro lado, tuvimos índices del IPC del 0.69% en sectores como el textil y el calzado, pero sectores como la educación, las bebidas alcohólicas y el tabaco presentaron IPC del 5.48%. Esto no quiere decir que el Estado colombiano, o más bien que el Banco de la República haya perdido eficiencia o no sea tan eficiente para controlar los efectos de la inflación, sino que estos efectos están influenciados por diversos factores sobre los cuales no todos se pueden ejercer controles. Y uno de esos ejemplos fue la jornada de protestas que se dio hacia finales del año pasado. Analizando el 2020, vemos que iniciando el año se espera un panorama favorable para Colombia en cuanto a su economía. Es más, el Banco Mundial estimaba un crecimiento del 3.6% en el PIB. Pero, debido a la situación del coronavirus, estas predicciones no son válidas ahora, puesto que el Estado colombiano tuvo que tomar medidas para poder mitigar los efectos de la pandemia. Esto ocasiona que el Banco de la República tenga que también, por su parte, tomar una serie de acciones, dado que el Estado colombiano desarrolló ayudas que rondan el monto de 14.8 billones de pesos, obligando al Banco de la República a disminuir en 50 puntos su intervención en la economía y así poder inyectar recursos para darle liquidez al Estado. El futuro económico. Bueno, si bien es muy temprano para hablar del futuro económico del país, a estas alturas ya hay organismos que han hecho ciertas apreciaciones. En el caso del Banco Mundial es optimista y plantea que en un contexto en el que la pandemia sea corta, la economía colombiana tendrá repuntes en los periodos del 2021 al 2022. Sin embargo, también se cuenta con los créditos de bajos intereses solicitados al FMI y que además estos también son promocionados por el Banco Central. Esto, claro, con el fin de inyectarle recursos a los estados y que así puedan tomar acciones y medidas para mitigar las acciones del coronavirus.